Hola, ¿cómo están? En nuestra clase de hoy vamos a trabajar la ética utilitarista. Esta teoría ética nace en el siglo XIX, viene de la filosofía anglosajona. Sus dos representantes más importantes son, por un lado, Bentham Jeremy, quien es denominado el padre del utilitarismo, y el segundo representante es Joan Stuart Mill. Vamos a ver luego que se presentan, los dos coinciden en la teoría utilitarista en cuanto a su principio fundamental, pero hay una diferencia importante entre ellos. Este utilitarismo es una versión renovada del hedonismo clásico. ¿Qué quiere decir esto? Primero recordemos que hedonismo viene del griego hedoné, que significa placer. Es decir, que esta teoría hedonista es la que crea Epicuro cuando propone que el objetivo del hombre, el fin de la vida del hombre, es la felicidad y esa felicidad está en la búsqueda del placer y la ausencia de dolor. Y hay una novedad en este utilitarismo del siglo XIX, que adopta un carácter social o político-social, es decir, hay un pensar la ética desde lo social. Ya no es el hecho de mi felicidad, sino es el hecho de cómo podemos ser felices dentro de una sociedad. Para eso se instala este principio fundante del utilitarismo, que dice de este modo: lo que tenemos que buscar con nuestras acciones es la mayor felicidad para el mayor número de individuos. Ya no cuenta solamente que mi acción me haga feliz a mí, sino que esa acción debe estar medida por la cantidad de felicidad que también le otorgue a la mayor cantidad de personas posible dentro de una comunidad. Por eso decimos que para Bentham esta teoría se convierte en un hedonismo cuantitativo, es decir, una búsqueda de placer que esté medida de modo aritmético. Tenemos así entonces una aritmética de los placeres, que tiene dos puntos para poder pensar. El primero de ellos, el placer puede ser medido porque todos los placeres son cualitativamente iguales, teniendo en cuenta criterios de intensidad, duración, proximidad y seguridad. De este modo se podrá calcular la mayor cantidad de placer. Acá lo interesante es que no hay una diferencia cualitativa entre un placer y el otro. Por ejemplo, es lo mismo el placer que le puede causar a una persona saborear una buena comida que el placer que le puede causar a una persona una tarea intelectual, la tarea del científico, por ejemplo, ¿no? El descubrimiento científico de una vacuna. Es exactamente lo mismo, dice Bentham. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La cantidad. Es decir, que él arma así, algo así como podríamos decir, una lista aritmética, jerárquica, y le pone ciertos criterios. Esto que decíamos, ¿no? Un placer es mejor cuando es más intenso, un placer es mejor cuando dura más en el tiempo, un placer es mejor cuando es más cercano, un placer es mejor cuando tiene mayor extensión, es decir, se puede extender a la mayor cantidad de números de personas. Por eso, si traemos el ejemplo que daba recién, indudablemente es mejor el descubrimiento de una vacuna que el comer una buena cena o un buen almuerzo, porque la intensidad del placer o la extensión del placer va a ser mayor para la mayor cantidad de números posibles si hay una vacuna que cause bienestar a la comunidad que el hecho de que una persona pueda disfrutar de una buena comida. Y el segundo punto decía que distintas personas pueden comparar sus placeres entre sí para lograr
una máxima total de placer, ¿no? Esto que decíamos recientemente en relación a una comida o el descubrimiento de una vacuna. Entonces los criterios para diferenciar un placer del otro tiene que ver con lo que también hacíamos referencia, ¿no? La intensidad, la duración, la certeza de que ocurrirá, la cercanía, la fecundidad, la pureza, la extensión. Estos son los criterios que pensó Bentham para poder diferenciar un placer del otro. El otro representante del utilitarismo es John Stuart Mill. Me gustaría decir algunas palabras en relación a su historia, su existencia, porque tiene que ver mucho con su pensamiento. En su autobiografía, Stuart Mill dice que él fue alguien que no tuvo infancia. Hizo referencia a esto en relación a que su papá, que también era un intelectual, James Mill, lo presionaba mucho para que esté en constante aprendizaje desde el punto de vista intelectual. A los 3 años le enseñó griego, a los 6 hablaba latín, estaba continuamente con la presión de que tenía que estar todo el tiempo en una tarea intelectual y no le quedaba tiempo para hacer lo que hacen todos los niños, que es jugar. A la edad de 20 años tiene una crisis que lo lleva a una depresión muy profunda y aproximadamente a los 25 años sale de esa depresión gracias a que conoce a Harry Taylor y se enamora perdidamente de ella. Harry Taylor en ese momento estaba casada, estamos hablando de la época victoriana, donde no existía la posibilidad del divorcio, y entonces ella también le corresponde, pero bueno, se proponen ser amigos, hasta que ella queda viuda, y en cuando ella queda viuda, contrae el matrimonio. La felicidad duró aproximadamente 5 años porque Harry tiene una enfermedad profunda pulmonar y termina falleciendo. Pero podríamos decir de que fue la inspiradora de muchas de las ideas de Stuart Mill. En el texto que él escribe sobre la libertad, dice así: como todo lo que he escrito durante muchos años, esto le pertenece tanto a ella como a mí. Esto podría ser, digamos, una simple palabra de alguien que está dolido o que está haciendo un duelo. Pero en realidad lo que está diciendo Stuart Mill es que muchas de las ideas que él escribió eran ideas que construyó junto con ella. Inclusive ella también tenía algunos escritos y ella fue una gran luchadora por los derechos de la mujer, derechos a votar, los derechos laborales, los derechos a estudios superiores, a estudios universitarios. Tal es así que Stuart Mill también la acompañó en esa lucha por los derechos y después que ella fallece y él estando como parlamentario, propone, muchos años antes que otros, propone un proyecto de ley para que las mujeres pudieran votar. Por eso fue tan importante en su vida intelectual, ¿no? En relación a la felicidad, él dice, bueno, la felicidad es el motor de la vida. Y en algún momento empieza a reflexionar sobre ello y dice lo siguiente: suponiendo que se cumplieran todos los objetivos que me he planteado en la vida y que el mundo cambiase a como yo considere que debe de cambiar, ¿me daría eso la felicidad? Después de una larga reflexión, él dice, no. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, la felicidad no puede ser algo egoísta, no puede ser algo que solamente alcance yo, sino que la felicidad tiene que tener el componente importante de lo social. Por eso dice, solo son felices aquellos que se marcan objetivos distintos de su propia felicidad personal. Por ejemplo, la felicidad de las demás, el progreso de la humanidad o incluso un arte o una ocupación que se pongan en práctica como fines ideales en sí mismo y no como medio. Vemos entonces este carácter político-social
del que hablamos al principio. La felicidad no es una cuestión individual solamente, sino que debe trascender el egoísmo de las personas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el planteo de Bentham y el planteo de Stuart Mill? La diferencia es que para Stuart Mill los placeres no se diferencian por una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Esto implica que podemos pensar que hay placeres que son superiores a otros, es decir, que son superiores los placeres intelectuales y son inferiores los placeres que solamente tienen que ver con una cuestión sensitiva. Esto marca una diferencia fundamental con esta ética hedonista cualitativa de Bentham. Otra idea interesante que también trae Stuart Mill es la cuestión conflictiva y tensional entre la libertad individual y la libertad social. Él se pregunta, ¿no? ¿Podemos ser libres si tenemos que vivir en una sociedad? Y entonces lo resuelve de esta manera. Él dice, hay dos ámbitos en la vida del ser humano. Hay un ámbito que es el ámbito social, el ámbito público, y allí debe intervenir el Estado, es decir, las acciones deben estar reguladas por el Estado. Ahora, en aquellas acciones que son privadas, entonces allí el Estado no puede intervenir. Esto permite poder pensar una articulación entre lo público y lo privado. Y se pregunta, ¿hay algunas acciones que se podrían considerar privadas, pero el Estado tendría que intervenir? Y entonces dice, sí, algunas muy acotadas. Por ejemplo, si en esa acción individual hay una consecuencia para un tercero. Pongo este ejemplo, si una persona maltrata a su mujer en el ámbito privado, el Estado sí debe intervenir, porque está realizando un acto que si bien es en el ámbito privado, pero está haciendo daño a un tercero. También podríamos traerlo a la actualidad con otro ejemplo de la actualidad, la cuestión de las redes sociales, ¿no? Si alguien escribe algo en las redes sociales, podríamos decir, bueno, es el ámbito, yo tengo libertad individual para poder escribir aquello que deseo, aquello que quiero, en cualquiera de las redes sociales. Nadie puede intervenir sobre esa libertad. Pero en el momento que lo publico, se hace público. Por lo tanto, sí hay que regular aquello que se dice en las redes sociales, teniendo en cuenta esta perspectiva que nos trae Stuart Mill. Otra diferencia, podríamos decir, que encontramos entre Mill y Bentham tiene que ver precisamente en cómo podemos saber qué acciones son más útiles que otras. Y entonces Bentham sostenía lo que se denomina el utilitarismo de los actos, es decir, lo que tengo que calcular aritméticamente, cuáles son los actos más útiles para poder saber cuáles proporcionan más placer. Mientras que Mill fundamenta más el hecho del utilitarismo de las normas o de las reglas. Es decir, lo que hay que hacer es poder pensar cuáles son esas regulaciones que se ajustan mejor a este principio de utilidad para la mayor cantidad de personas, para que sean más felices, y esa regulación, dice él, una de las regulaciones más importantes es la justicia. Para ir concluyendo con lo que veníamos diciendo, podríamos pensar entonces cuáles son algunas de las ideas principales del utilitarismo. Primero, que es una ética de la consecuencia, es decir, lo que se evalúa no es la intención del acto, sino lo que se evalúa es cómo afecta ese acto en relación a los otros, es decir, en cuánto es útil y en cuánto está fundamentado
en que proporcione la mayor cantidad para el mayor número de personas. La segunda idea fundante o que fundamenta esta teoría ética es que lo bueno es lo útil. Es decir, de alguna forma, y acá establecemos una crítica, lo bueno se reduce a lo útil. Entonces, podríamos decir, y queda como pregunta, ¿no? ¿Se puede decir que todo lo útil es bueno? O mejor, se puede pensar que todo lo bueno es útil. Y el tercer aspecto, esto que decíamos, esa tensión constante entre la libertad desde el ámbito social y el ámbito individual. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en la próxima clase.